buenas, gente bonita que nos acompaña esta noche. El día de hoy en nuestro podcast nos acompañan unos invitados muy especiales y me complace presentarles primeramente a nuestra invitada Meredith Cano. Buenas noches, es un gusto estar en este programa. Igualmente contamos con la presencia de nuestra invitada Natalia Cano. Hola, buenas noches, es un gusto poder acompañarlos. Y asimismo contamos igual con Wilber Cruz. Un placer, gracias por la invitación. Igualmente contamos con la presencia del psicólogo con especialidad en psicoterapia de pareja y sexualidad, Santos Alcocer. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y recuerden, mi nombre es Angie. Y yo me llamo Nancy. Y esto es Tócame el tema. Bueno, para comenzar el día de hoy vamos a hablar de diversos temas, por ejemplo, la sexualidad, el tema de pareja, la diversidad sexual y cómo la sexualidad influye en los medios de comunicación. A base de esto, porque son temas que tienen para dónde ir, tienen tema para explayarse y en el cual los invitados nos van a ofrecer y nos van a aportar sobre su conocimiento en el tema. Vamos a empezar con el tema de pareja. Es un tema que tiene varios factores para darse a conocer y me gustaría, quería empezar con la pregunta de aquí, ¿todos tenemos pareja? Sí, yo sí. Yo actualmente sí. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan con sus parejas? Yo llevo 1 año y 3 meses. Yo llevo 3 años. Yo alrededor de 1 año y 6 meses. Es un tiempo significativo y bueno, ahorita quisiera saber cómo es la relación con sus parejas últimamente. Pues personalmente, últimamente sí he tenido algunos detallitos, discusiones, pero nada que pues de una buena comunicación no pueda arreglar. Pues mi relación últimamente ha sido muy estable. Tratamos siempre de platicar ciertas cuestiones que a lo mejor no nos parecen de cada una, entonces tratamos siempre de equilibrarlo. Sí. Y pues a mí, en mi caso, pues bien. Obviamente como en varias parejas con altibajos, pero pues bien. Pues muchas gracias por compartirnos pues, sus experiencias. Ahora quisiera preguntarle al psicólogo Santos cuál es su punto de vista referente a una relación amorosa y qué es lo primordial que debe predominar en ella. Pues muchas gracias por el espacio. Pues lo primordial, pues efectivamente, como han mencionado los participantes de este pequeño espacio, ¿no? La comunicación es muy importante, el saber qué le disgusta a tu pareja, el hacer pequeños acuerdos de qué permitirías y qué no permitirías, porque también es sano poner límites más hacia una pareja. Pues muchas gracias por compartir su opinión. Bueno, a mí me parece muy interesante ya que el tema de pareja en la actualidad es bastante diferente a como era antes. Ahorita las parejas tienen como que puntos de vista diferentes e incluso ya no son tan conservadores como antes y pasan por distintas etapas. Anteriormente se conocía como que primero eran amigos y después novios y así iban, y después se casaban y actualmente pues hay incluso gente que empieza de una relación, por ejemplo, se hacen novios de que a las 2 semanas y así, y eso es un tema muy controversial, sí. Igualmente hablando sobre el tema de las parejas, quisiera hacerle unas preguntas sobre ¿alguna vez han pasado violencia estando en su relación actual o en alguna otra? Pues yo personalmente en la actual no he vivido una situación de violencia, pero en relaciones anteriores sí, tales como a lo mejor los celos o ciertas actitudes que no me parecían, pero uno soporta porque no tiene conocimiento necesario acerca de si es violencia o no. Hay que tener muy en cuenta de que hay que estar alerta ante estas pequeñas señales, porque estas pequeñas señales pueden llegar a algo más. Entonces, mi siguiente pregunta, ¿tienen conocimiento ustedes sobre sus derechos sexuales? Pues al menos yo actualmente conozco un poco, no diría que del todo, pero sí conozco un poco acerca de mis derechos sexuales. Yo también considero que conozco muy por la superficie el tema, sí lo conozco muy por la superficie, la verdad es que no conozco tanto como quisiera en realidad. Sé que los derechos que tenemos, por ejemplo, son de tú decides hasta dónde llegar o en qué ir o algo así, entonces pues solo eso. Ok.
Es importante tomar en cuenta que no solo existe un tipo de violencia en las relaciones, por ejemplo, pueden haber violencia psicológica, violencia económica, vicaria, Y la verbal. más común, la física. Sí, Claro. mayormente cuando se habla de violencia es como de que todos, lo primero que se les viene a la mente es violencia física, cuando en Golpes. realidad hay varios tipos de violencia que pueden afectar de distintas formas en diferentes contextos y a diferentes clases de personas. Asimismo, creo que es muy importante dar a conocer el violentómetro, ya que esta es una herramienta clave para poder prevenir e incluso identificar cuando hay violencia, ya sea en una relación o en nuestro contexto interpersonal. Claro. Y hablando sobre que los tiempos han cambiado, hoy en la actualidad no es algo nuevo, esto ya ha pasado años anteriores, sobre el grupo de la comunidad LGBT que ha llevado muchos años ya manifestándose por sus derechos, por lo que ellos desean. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes perciben todo este suceso? Pues, al menos en lo personal, yo considero que es algo bueno, porque al fin y al cabo todas las personas pues son libres de expresarse abiertamente sin la parte de la discriminación, esa parte de ser juzgados. Entonces, creo que es justo el hecho de que también ellos tengan derecho a expresarse libremente. Otra parte me parece bueno, de mucha importancia los medios de comunicación, ya que juegan un papel importante no solo para dar a conocer las manifestaciones que ellos hacen, ni para alzar la voz, sino que también permiten informar acerca de los distintos grupos que están presentes en la comunidad, ya que no solo se encuentran, pues como se sabe a veces, las personas gay o lesbianas, sino que también se encuentran diferentes grupos como los transvesti, los bisexuales, etcétera. Me parece genial que tengan en sí los conceptos, que concienticen y estén informados sobre estos temas porque es algo que se está viendo mucho hoy en la actualidad. Bueno, y ahora quisiera que pasáramos a hablar sobre un tema, el cual que en la actualidad yo creo que es un tema que puede ser controversial, pero a la vez es un tema que se da bastante, que es el tema de cómo la sexualidad está implicada junto a los medios de comunicación. Para esto vamos a hacer un juego en el cual nos va a ayudar nuestro psicólogo con especialidad en psicoterapia y sexualidad, y este juego se llama ¿Verdad o mito? El tema que vamos a abordar, a lo mejor es un poco tabú en la actualidad, ¿no? Que es el tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la parte educativa no se da a conocer mucho este tema y los jóvenes que fueron niños no les dieron la información suficiente o necesaria y por lo tanto recurren a la parte más, vamos a decir, más simple de conseguir, que es la pornografía, que es como que su primera fuente de información, ¿no? Entonces, para comenzar, yo les hago este pequeño cuestionamiento. ¿Ustedes consideran que la pornografía pudiese convertirse en una herramienta para tratar la disfunción sexual o eréctil? Yo creo que es un mito. Yo considero igual que es un mito. Yo considero que puede llegar a ser verdad. Ok, pues efectivamente sí puede convertirse en una muy buena herramienta. El problema va a ser que se tiene que analizar el historial de la persona, se tiene que medir los tiempos, porque sobre todo es cuánto tiempo le dedicas a una cierta actividad, que se tiene que diferenciar entre lo que se está viendo, que es un video, a lo que en realidad es su mundo, lo que está pasando a su alrededor. Como a su vez, ahorita les pongo el cuestionamiento de, ¿creen que la pornografía da pauta al deterioro a nivel neurológico? Yo creo que es un mito también. Yo consideraría que es verdad. Yo Es igual. verdad, es Sí. verdad. Pues Es verdad. sí, es verdad, correctamente. Pues se alzan diferentes estímulos, se tiran nuevos o muchos neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, que esto pueden como que darle un shock durísimo al cerebro, haciendo que la persona se vuelva codependiente o dependiente de la pornografía, ¿no? Haciendo que tome mucho tiempo más de lo necesario en ese mundo. Ok. Ahora, por último, ¿creen que la pornografía no impacta la salud mental? Ese sí es un mito.
Yo creería que es un mito. Sí, Es igual un también que mito, sí, es un mito. Correctamente, exactamente es un mito, ya que, como le he mencionado, se tiran millones y millones de neurotransmisores, ¿no? Que la persona puede verse impactada tras, tal vez no en el momento, pero sí a futuro con su bajo, que puede perjudicar a su autoestima, puede llevar a depresiones y o ansiedades que pueden perjudicar a su vida cotidiana. Es muy interesante, pues esta de pequeña dinámica para poder saber o conocer un poquito más sobre aquellos mitos y verdades que se tiene sobre esta. Entonces, muchas gracias, psicólogo, por su participación y vamos a continuar con los temas. Ya para ir finalizando el podcast, un tema que me gustaría tocar sería el trabajo sexual en nuestro país, en México, ya que considero que puede llegar a ser controversial y muy polémico. Así que la pregunta respecto al tema que me gustaría hacerles es, ¿cuál es su postura frente al trabajo sexual y cómo creen que impacta en la sociedad? Bueno, pues yo creo que para empezar mencionar las dos posturas principales, que son ya sea a favor y que hay que trabajar para generar derechos para las personas trabajadoras de este campo, y también las personas que están totalmente en contra y que buscan penalizar todo este trabajo. Yo creo que más que ver sobre una postura a favor o en contra, perdón, hay que también ver el contexto, ya que es una cuestión también de sociedad y Estado, debido a que pues las diferentes faltas de oportunidades, ya sea de educación, de trabajo, muchas veces es lo que lleva a estas personas, principalmente mujeres, a que realicen este tipo de trabajos sexuales en busca de, pues, de dinero, mantener a sus hijos, etcétera. Pues yo también considero que mi postura frente a este tema es que no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor, me considero que estoy neutra. Y la sociedad, ¿cómo impacta? Ese tema impacta, yo creo que de forma negativa, porque muchas veces no se tiene la empatía, no se tiene el contexto sobre de lo que pasa alrededor de estas personas que se dedican pues a este trabajo, ¿no? Muchas veces influye el factor económico, muchas veces pertenecen a grupos diversos de la comunidad y no se les dan estos mismos derechos que a una persona heterosexual. Muchas veces se le juzga por su vestimenta, por sus gustos y son rechazados, y es por eso que no se les da ese trabajo, no se les da un trabajo digno como lo conoce la sociedad, ¿no? Y pues yo considero que hay que tener un poquito más de empatía, también saber escuchar el contexto de estas personas, porque al fin y al cabo también necesitan trabajar, necesitan alimentarse, necesitan solventar sus gastos. Ok, me surge una pregunta estando hablando sobre estos temas, sobre cuál es la diferencia entonces de una trabajadora sexual y una prostituta, digámoslo así. Pues literalmente la palabra prostituta ya no se utiliza, debido a que ya es una forma despectiva de llamar a estas personas. El término correcto es una trabajadora sexual. Yo creo que eso ha evolucionado por el paso de los años, porque anteriormente y desde hace años era como de que si se dedicaba a esto a ciertas personas era como de que es una prostituta. Yo creo que concientizar a las personas sobre esto, de que sobre su contexto, de que no sabemos cómo está la economía en el hogar o por qué están pasando estas personas, yo creo que eso ha dado pauta a que ahorita se les conozca como trabajadoras sexuales y no como prostitutas. Sí, de hecho, algo más igual es que mencionando esa parte del contexto, es que pues incluso muchas veces no se trata solo de trabajo incluso, porque pues sí, antes había mucho esa parte de la discriminación al cabo de llegar hasta decir prostitutas, que era una forma despectiva de hacerlo, ya que pues hoy en día, aunque no en todas las partes es considerado un trabajo digno, sigue siendo un tipo de trabajo, que en algunas partes sigue siendo ilegal, aunque pues por lo mismo no se les otorgan los mismos derechos, porque como puede ser el derecho a la seguridad, como puede ser un seguro médico, protección, porque incluso algo muy importante es que no siempre son por cuestiones económicas, porque también existe lo que es la trata de personas,
donde mayormente son obligadas incluso a formar parte de este grupo de empleadas, ya sea en contra de su voluntad, obligadas, amenazadas, y esto hace que muchas veces incluso resulten víctimas las que son menores de edad. Tanto menores de edad y hasta mayores de edad siguen siendo igual víctimas de ese tipo de trata de personas. Ok. Bueno, asimismo, pues esto ha sido nuestro último tema ya para dar cierre a este episodio. Y una última pregunta que les quisiera realizar, ¿qué les pareció este capítulo de hoy? Pues primero que nada, un gusto y un honor poderlos acompañar en este capítulo de su podcast. La verdad es que para mí es muy enriquecedor estar aquí con ustedes, es bastante informativo y la verdad es que creo que este tipo de podcast también para la gente les ayuda a concientizar un poco más sobre estos temas que la verdad es que son bastante sensibles, ¿no? Entonces, pues un gusto poderlos acompañar y en futuras ocasiones me gustaría también poder estar otra vez aquí. Bien, pues igual en lo personal, lo considero que fue muy enriquecedor. Tocamos bastantes temas que normalmente son considerados como tabú o que muchas personas desconocen incluso, lo que me parece que puede ayudarnos tanto a nosotros como a los televidentes que están viendo este video o posiblemente este programa. Entonces yo en lo personal estoy muy satisfecho con los temas tocados, que todos hayamos aportado algo y me llevo bastantes conocimientos nuevos, la verdad. Ok, les quiero agradecer nuevamente por haber estado el día de hoy acá y me da mucho gusto que se hayan llevado un poquito de este podcast y haber contribuido en él. A todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo de ¡Tócame el tema!